derechos y que se respete la Constitución cuando al gobierno se le olvida ese mismo respeto. Han pasado por la Asamblea Nacional leyes que no han sido debatidas por el pueblo, por las organizaciones sociales. Han pasado leyes con cambios de... Sí, mis amigos, la Corte Constitucional tiene en vilo a más de un pautero que está que la huya a la luna pidiendo al presidente que de forma inconstitucional y de forma autoritaria, como ya nos tiene acostumbrado, se la baje de un plumazo, porque aunque ninguna ley la avala para hacer esto, y sin embargo ellos, los señores de la Corte, si lo pudieran hacer con el presidente, no saben cómo sacársela de encima, porque todo al parecer ya está dicho, para que los últimos 3 proyectos de ley aprobados de forma mañosa de la Asamblea, con una mayoría comprada, sean dados de baja. La realidad aquí está escabrosa, pues vemos que no se aguantan y saben cómo va a darse la Corte. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en este espacio Tiface Pre por Radio Face Ecuador. Me voy a contarte qué está pasando y qué es lo que los moviliza a los señores pauteros del gobierno para tratar de hacer toda la forma posible de bajarse a la Corte Constitucional. Nada, otro like, comparte este video, suscríbete a YouTube. Se nos revisa la nota. Hay una especie de síndrome crónico que nos acompaña desde hace décadas en el Ecuador. Es una manía nacional de criticar todo lo que se mueve. Si un gobierno actúa con mano blanda, lo tildamos de cómplice, de cobarde, de permisivo. Pero si aparece uno que decide enfrentar la delincuencia, por ejemplo, con firmeza, lo acusamos de autoritario, de montar shows mediáticos o de querer instaurar una dictadura. Es el clásico palo porque bogas, palo porque no bogas. Y ya es hora de hablarlo con franqueza. Durante años nos quejamos de presidentes que supuestamente negociaban con mafias, que miraban a otro lado mientras las cárceles eran tomadas por los GDOs, mientras el sicariato crecía, mientras el país se nos deshacía en las manos. Hoy por fin hay un intento, imperfecto, incompleto si se quiere, de recuperar el control, pues. Pero en vez de sumar, muchos prefieren gritar desde las gradas, desde las tribunas. Se levantan voces que ven conspiraciones por doquier, que si las leyes son para espiar a la gente, que si los operativos son montaje, que si la extradición es un show, que si las reformas judiciales son peligrosas. Se convierten en jueces sin proceso, en sabios sin soluciones, y así no se puede. Esta editorial no es para aplaudir ciegamente a nadie. Es para pedir coherencia, porque no se puede exigir seguridad sin decisiones firmes. Y tampoco se puede combatir a bandas criminales con tibieza, ni con manuales de protocolo europeo. La crítica es válida siempre, pero hay una línea muy delgada entre fiscalizar con responsabilidad y estorbar por protagonismo. Y en estos tiempos tan delicados, ese ruido inútil, ese afán de llevar la contraria por llevarla, hace daño. Porque mientras algunos juegan a ser dueños de la verdad absoluta, los verdaderos enemigos, los que matan, extorsionan y destruyen familias, siguen operando con ventaja. A ellos sí que no les importan ni los derechos, ni las leyes, ni las poses académicas. Así que con altura y con respeto, pero con firmeza, este espacio lanza un mensaje claro. Si no van a ayudar, por lo menos no estorben. La Corte Constitucional no debe ser un órgano que aplauda todas las decisiones de la Asamblea Nacional, todas las decisiones del Ejecutivo. Es el único órgano que nos queda para hacer respetar nuestros derechos y que se respete la Constitución cuando al gobierno se le olvida ese mismo respeto. Han pasado por la Asamblea Nacional leyes que no han sido debatidas por el pueblo, por las organizaciones sociales. Han pasado leyes con cambios de última hora, con transitorias que benefician hoy en día a la familia presidencial, que ya bajó su deuda de 98 millones a 21 millones de dólares. Veamos en los siguientes días qué pasa y cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, si es a favor del pueblo o a favor del gobierno. Y si llega a declarar inconstitucional estas 3 leyes que les menciono, realmente vamos a tener un ataque en redes sociales brutal, con campañas de desprestigio a esta entidad. El gobierno está buscando un escenario de confrontación. Como no lo puede hacer con la legislatura, ahora lo pretende hacer con la Corte Constitucional,
porque no creemos que estos errores jurídicos que se cometen al aprobar estos proyectos de ley calificados con urgencia en materia económica, que tienen vicios de legalidad y que son claramente inconstitucionales, sean de buena fe, sino porque se está preparando un escenario de confrontación y de polarización para seguir fragmentando a la ciudadanía de nuestro país. Lo único que nos queda es la Corte Constitucional, y por eso es que varios abogados, varios académicos y varios generadores de la opinión pública que creemos aún en la separación de poderes, o tenemos la convicción de que existe una separación de poderes y que debe haber un sistema de contrapesos, hemos cuestionado este tipo de comentarios malintencionados que lo que pretenden es que a la Corte Constitucional prácticamente se le ponga en el paredón de la opinión pública. Yo quisiera pensar que es por ignorancia lo que hicieron nuestros asambleístas, porque muestras de ignorancia ya nos han dado, y muchas, pero también podría ser un tema deliberado justamente para generar un escenario de esta naturaleza y con aquello promover una reforma parcial a la Constitución para cesar en funciones a los actores. Los firulais del gobierno atacan, señoras y señores, van tras la Corte Constitucional y pilas porque están financiados por la dictadura de Daniel Noboa. Resulta y acontece que la Corte Constitucional ya debe decidir la declaratoria de inconstitucionalidad por 3 leyes impuestas por Daniel Noboa en la Asamblea Nacional. Leyes como de allanamientos, leyes como de espionaje, ley de la integridad pública, en donde le condonan impuestos a la oligarquía, mientras ustedes siguen pagando más, y pues la Corte Constitucional debe decidir la inconstitucionalidad de estas leyes, porque no es un berrinche de la Revolución Ciudadana o no es un berrinche de los zurdos, como llaman algunos, sino es que simplemente lo que está haciendo Daniel Noboa es inconstitucional. ¿Okay? Entonces, mientras esté la Corte Constitucional, Daniel Noboa no puede ya ser dictador, no puede declarar su dictadura. Y pues, ¿cuál es la estrategia? Efectivamente, pagarle o darle croquetas, perdón, esto es lo único que diré al respecto, pero pagarle y darle algunas croquetas a los firulais. El Ejecutivo incluye en su consulta de diciembre 14, porque ya están aplaudiendo la consulta popular, que se vienen más gastos y donde van a tratar de hacer el fraude, el mismo fraude que hicieron el 13 de abril. Una pregunta que elimine la Corte Constitucional y pase el control de la constitucionalidad a una sala de la Corte Nacional. Esto es gravísimo. Está diciendo el mayor representante, según él, de la libertad, de todas las libertades de Ecuador, que se debe eliminar la Corte Constitucional para que pase a una Corte Nacional, sabiendo que Daniel Noboa está amenazando y pagando más que nada a los jueces para que hagan lo que les dé la gana, para que hagan lo que Daniel Noboa quiere, que apoya mi ley y al fascismo también. Ahora dice que la Corte Constitucional es oficialmente un nido de ratas correanas, dice que la Corte Constitucional es correísta. Señores, en la Corte Constitucional creo que hay 2, 3 jueces que fueron puestos por el operador político Daniel Noboa Yavar, que fue el abogado también que le funciona y que acosa a la madre de la hija de Daniel Noboa, etcétera. Fueron puestos por Daniel Noboa y dice esta persona, no voy a decir nada más por respeto. Dice esta persona que ahora son correístas, que la Corte Constitucional ahora es correísta. Este señor fue el mismo que se quedó en mute, calladito, cuando sí, la Corte Constitucional también fue bastante tibia con respecto a que Daniel Noboa era presidente y candidato a la vez. Y muchísimos otros casos que ustedes ya saben. No importa que yo esté haciendo esto en vivo acá, no importa cuántos estemos diciendo que todo es mentira, así es como te están manipulando, señoras y señores. Solo basta que Daniel Noboa utilice el 3% de IVA que tú estás pagando de más para pagarle a femicidas que manejen paquines, para pagarle a periodistas que están cobrando de tu dinero y no tienen que pasar hambre. Basta con que el gobierno nacional no haga una sola obra, pero le pague a todos los firulais para que tú te creas que algo está haciendo el gobierno y no está haciendo absolutamente nada. Y esta es una realidad, y que si nos dormimos son capaces de cualquier cosa, porque ya nos han acostumbrado a ilegalidades y ahora van tras la Corte, auspiciado por esta
tipo de periodistas que se venden como bailarinas de un lado a otro y de otros más, que facturan grandes campañas y sobre todo montos fuertes al gobierno, son los que promueven la anarquía en el país. Si fuese otro el caso, créanme, dirían que son golpistas, pero aquí, al parecer, es la que traen entre manos es poder calcular y hacer para el gobierno todo el poder posible. Sin embargo, quizás la extremistas el tiro por la culata, pues vemos que la Corte no creo que se dejen de todas estas presiones, pues está del lado del pueblo, incluso las manifestaciones le respaldan que obren derecho, y si esas leyes no están dentro de la ley, que simplemente sean borradas. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima.